Bueno, muchísimas gracias a Facundo, que fue nuestro representante para dar inicio a esta conferencia AI Teens Buenos Aires. Y por supuesto estuvo súper interesante el panel. Pero ahora les voy a dar la bienvenida a todos aquí quienes están presentes en el Zoom y quienes nos están escuchando por otros lados, porque nosotros estamos acá reunidos hoy por un evento global que reúne a más de 16 centros TUMO alrededor de todo el mundo. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de encontrar a distintos jóvenes, ¿sí? Para que puedan experimentar, para que puedan explorar cómo la inteligencia artificial puede transformar sus vidas. Y creo yo que ya las está transformando. Ahora sí, me presento. Mi nombre es Cintia Corica. Yo soy coordinadora de contenidos e investigadora de inteligencia artificial en el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Y tengo la suerte y el gran honor de poder conocerlos y moderar este espacio junto a ustedes. Ellos son 3 jóvenes de la ciudad que también nos van a compartir su experimentación y su visión de cómo están integrando la inteligencia artificial en sus vidas a diario y también en distintas otras cuestiones que vamos a ir abordando y conociendo. Ahora sí, los voy a presentar. Tengo a Alan, a Juana y a Leo, pero vamos a conocer un poquito más de ellos. Tengo aquí a mi izquierda a Alan Leikin. Él tiene 19 años, es estudiante de Derecho y también es egresado y ponente de TED-Ed Clubs Argentina y miembro de Global Shapers, una red del Foro Económico Mundial que promueve el impacto juvenil. Actualmente trabaja en el Colegio Tarbut y su intención es integrar la Agenda 2030 en la educación secundaria. Bienvenido, Alan. Gracias. También nos acompaña Juana Broschini. Ella tiene 14 años, cursa 3er año en la Escuela Secundaria Técnica número 30, Dr. Norberto Piñero, de Buenos Aires, y también está cursando su último año de inglés en el Liceo Cultural Británico. Actualmente está enfocada en desarrollar sus habilidades de comunicación y oratoria. Y en último lugar tenemos a Leo Stefanissen, de 17 años. Él estudia la carrera de informática en la Escuela Técnica número 32 y es un apasionado por las computadoras porque le interesa esto de la capacidad que tienen a la hora de resolver problemas. Ahora sí, comencemos porque vamos a conversar con ellos y a explorar un poquito ¿cómo está pasando en la vida de ellos el uso de la inteligencia artificial? Ustedes utilizan inteligencia artificial a veces de manera consciente, a veces no tan consciente, no nos damos cuenta que quizás en nuestra vida diaria estamos rodeados de la incorporación de la inteligencia artificial, quizás para ver recorridos, para buscar información, para también momentos de entretenimiento. Así que ahora quiero preguntarle a Alan, a Juana y a Leo, ¿cómo utilizan la inteligencia artificial en sus vidas diarias y qué cuestiones ven ustedes que ya marcó un cambio en lo que venían haciendo hasta entonces? ¿Cómo fue esta incorporación de la inteligencia artificial? Bueno, gracias, Sin, por la pregunta. En mi caso, yo uso mucho la inteligencia artificial en el área de educación. Como decíamos recién, tiene un montón de áreas donde la podemos usar. Yo me especializo, como decías un poco en mi presentación, por ese lado. Pero es muy interesante porque lo hago como educador acá en un colegio, pero también lo hago como estudiante, entonces tengo como los dos roles. Yo lo hago siempre como un espejo y como una lupa. Como un espejo porque yo estoy convencido de que todo esto nuevo nos lleva a reflexionar sobre cómo aprendemos. ¿Viste? Ya no es la memorización, sino que se trata de 3 cosas que es cuestionar, conectar y crear. Y por otro lado es una lupa, porque nos amplifica capacidades, personaliza el aprendizaje y nos brinda información instantánea, acelerando el desarrollo de habilidades. Y tenemos que estar preparados para eso también. Eso me desafía a mí a ser un mejor educador, por ejemplo. Ya nos enseña solo por el conocimiento tradicional, cuando las cosas están a un clic de distancia. Pero, ¿qué pasa cuando el criterio sigue siendo humano y tenemos este clic? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial no reemplaza ni a los estudiantes ni a los docentes, sino que nos incomoda un poquito para ver de qué lado nos ponemos, porque la pregunta ya no es cómo aprendemos o qué aprendemos, sino que cómo aprendemos a aprender mejor en esta nueva era de inteligencia ampliada. Me encanta lo que decís porque comparto estos conceptos que nombras de que es un espejo de uno mismo. Y yo siempre digo que la inteligencia artificial vino a golpear la puerta a aquellos docentes que no transformaban sus prácticas, ¿no? Que tienen que rediseñarlas, terminar un poquito con todo lo que es el hecho del uso de las preguntas fácticas y empezar a crear, experimentar, poner el cuerpo, involucrarse, que los chicos tengan ahí el protagonismo. Y Juana, ¿vos qué
protagonismo tenés en este uso de inteligencia artificial? Bueno, yo creo que como la mayoría de las estudiantes, lo uso para buscar información. Me vino a simplificar mucho este tema de los horarios. Yo voy a una escuela técnica y estudio un idioma. Entonces tengo muchas cosas para estudiar, muchas cosas para aprender en un rango de tiempo muy corto. Entonces, esto de en un tipeo tener todo el Ateneo recopilado, de tener en una sola fuente una cantidad de datos enorme, creo que vino a simplificarme a la hora de usar mi tiempo. Ya no tengo que quedarme madrugadas enteras buscando información en diferentes fuentes. Y creo que no es solo el hecho de buscar y de leer cosas, sino también el hecho de que a veces no entendemos. Y yo fui descubriendo que con los bots de inteligencia artificial uno puede hacer preguntas y pedir explicaciones. Y no explicaciones cualquiera como te las daría en una web, sino personalizadas. Yo puedo pedirte que me expliques algo con una jerga súper específica, súper minuciosa del tema que quiero entender, o capaz no entiendo absolutamente nada, te lo pido que me lo expliques de forma simple, o incluso le puedo pedir que me dé ejercicios. Entonces siento que me vino como que es una herramienta muy útil que me vino a simplificar y ayudar a la hora de estudiar y aprender. Es como un tutor que te va ahí coacheando, acompañando. Y qué Sí. importante esto que vos decías, porque también va fomentando todo lo que es el pensamiento crítico a la hora de discernir en este mar de información, en no estar desinformados y ver criteriosamente cuál es la información pertinente de aquella que no, quizás, ¿no? Alan, perdón, Leo, te bauticé, perdón. Leo. Bueno, yo desde el principio que me enteré de la existencia de ChatGPT, usaba siempre para realizar actividades de la escuela, como vago, ¿no? Cosa que no hay que hacer. Y nada, ahora mismo me di cuenta que eso no es el camino correcto, digamos. Y sobre todo le he estado utilizando para organizar mi tiempo. Yo también voy a una escuela técnica, hago el CBC, estudio inteligencia artificial. Entonces yo creo que es muy necesario tener un cronograma con los horarios, cuándo vas a estudiar tal cosa, cuándo tal. Y como decía mi compañera, algo muy importante es personalizar el chat. Yo tengo un chat que me ayuda cuando quiero un versículo de la Biblia, por ejemplo. Tengo un chat que me ayuda a organizar mis horarios y tengo un chat que me ayuda a programación, por ejemplo. Qué bueno, me encanta todo esto. Me lo quedo, lo que estás contando. Me encanta esto del que hablas de la personalización, que los vas entrenando, que vos igualmente tenés que ir filtrando, ¿no? Todos estos contenidos y los tenés que ir validando. Ahora bien, nosotros estuvimos diciendo cómo la utilizamos en nuestra vida diaria, cómo le fue esta nueva incorporación, pero lo cierto es que toda nueva incorporación de tecnología también trae a veces sus riesgos. ¿Sí? Oportunidades y riesgos. No lo veamos como algo malo, como algo peyorativo. Entonces, ustedes, ¿qué riesgos y qué oportunidades ven a la hora de ir abordando la inteligencia artificial, resolviendo desafíos, resolviendo problemas? Gracias, Sin. Yo creo que como base podría responder en una frase y terminamos el panel acá, que es que la inteligencia artificial amplifica lo que somos, pero no viene a sustituir nuestra esencia. Bueno, ¿qué significa esa frase que suena hermosa? Bueno, no deja de significar que tenemos por un lado oportunidades para los jóvenes muy grandes y riesgos muy profundos. Cuando hablamos de estas oportunidades nos referimos a aprendizaje personalizado, como estábamos diciendo, acceso a conocimientos y carreras novedosas. Y algo que me parece fascinante es que si me levanto a las 4 de la madrugada, mi profe y le mando un mail, no le va a gustar mucho y acá me responde con la mejor de las ondas. Y tenemos riesgos muy profundos también en esto que parece que está buenísimo, que es el pensamiento superficial, la desinformación, pero esto de depender de respuestas prefabricadas, ¿no? ¿Dónde queda el criterio ahí? Bueno, y creo que es precisamente ahí, vuelvo un poco al tema educativo, que los docentes tienen un miedo, y yo como docente tuve miedo, ¿no? ¿Qué pasa si la inteligencia artificial viene a sustituir ese pensamiento crítico, ¿no? Y es ahí donde decimos, no, bueno, yo la voy a prohibir en el aula. Decidimos prohibirla en vez de integrarla estratégicamente. Bueno, ¿cuál es entonces el desafío clave ante estos riesgos y estas oportunidades? Yo creo que no es solo aprender con inteligencia artificial, sino aprender a pensar con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta más de las muchas que van a venir apareciendo, pero el juicio crítico humano es lo que sigue siendo esencial para nosotros. Tenemos que pensar de no ser consumidores pasivos y ser creadores críticos. Y creo que nuestro criterio, nuestro superpoder que siempre vamos a tener, venga lo que venga, es el criterio humano. Y eso no tiene reemplazo ni para más oportunidades ni para más riesgos.
Wow, qué lindo esto que estás comentando, ¿no? Que se animen a más, que exploren, Total. que investiguen, que se pongan a ver esto como una ayuda, ¿no? Y que van a ver que puede potenciar lo que ellos están llevando adelante, que puede ser un aliado para resolver alguna cuestión, alguna duda, alguna inquietud que puede llegar a suceder. Juana, Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Primero porque a nosotros como estudiantes ver una fuente súper tentadora, que sabe mucho más que nosotros, escribe mejor que nosotros y puede incluso hacerse sonar, como sonamos nosotros, nos tienta un montón y como decía Leo antes que él la usaba para hacer sus tareas, qué sé yo, nos puede empezar a generar un poco de adicción si no la frenamos. O sea, tener que depender para todo de eso. Estamos como que perdiendo nuestra responsabilidad propia, nuestra habilidad para resolver problemas y hacernos cargo de nuestras cosas, si la usamos sin un filtro. Y después, otra cosa que creo que es un súper riesgo, es que no tiene regulación, es que puede distorsionar imágenes, que a partir de una cara puede hacer aparecer un cuerpo, como pasó con una chica española. Como los videos que ven en Facebook, nuestras mamás dicen, mira, el gatito habla. No, mami, el gatito no habla, está modificado por inteligencia artificial. Parece muy real, pero no lo es. Y así como se puede hacer con un gatito, como la historia del miau, 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 puede aparecer con algo que es serio, que no es Exacto. joda. Y es muy peligroso. Pero bueno, como también tiene estas cosas malas, yo creo que la inteligencia artificial, como estudiantes, a la hora de aprender, a la hora de querer buscar cosas, nos viene a poner a todos como en un mismo escalón de comienzo. Porque la mayoría de la gente tiene acceso a un dispositivo y a Wi-Fi, aunque no sea todo el tiempo, aunque sea solamente en la escuela o en algún lugar con conexión. Y capaz les cuesta entender cosas y no pueden pagar un profesor o no tienen ese acceso. Y poder preguntar y tener esa información nos viene a dar como equidad. No hay distinción en lo que podemos o no podemos estudiar. Y creo que eso es muy lindo. sí, me quedo con esto, de poder democratizar el acceso a la información, ¿no? Como vos decías, bueno, obviamente contemplando las distintas realidades que puedan llegar a suceder y esto de estar muy en claro de ver aquellas cuestiones, los sesgos que se van formando, los riesgos, esto de que vos traes a colación del deepfake, ¿no? Cuántas cuestiones hay que tener en cuenta y cómo hay que también educar en todo lo que es materia de ciudadanía digital. Todos los usos que tenemos que hacer, todos los cuidados, todas las responsabilidades, utilizarla de manera responsable, de manera respetuosa, de manera criteriosa y por sobre todo significativa. ¿Leo? Bueno, yo creo que por lo menos para la escuela es muy útil la inteligencia artificial, ¿no? Como decía Alan, igual debería tener los profesores deberían tener un método para incluirla, ¿no? En el programa. Pero ¿a quién nunca le ha pasado a las 12 de la noche que tienen que entregar un trabajo al otro día a las 7 de la mañana? No tienen ganas de quedarse toda la madrugada buscando lo que necesiten, ¿no? Bueno, ahí está ChatGPT, ¿no? Yo creo que esa es una solución bastante buena que trae ChatGPT, ¿no? Que podemos, ya que es un servicio 24 horas, podemos ayornarnos con él. Bueno, pero ya hablando en cuanto a los riesgos que tenemos, yo creo que el principal riesgo es el daño que le hace al medio ambiente. En 2022, el primer año que hizo este boom la inteligencia artificial, ¿no? Que OpenAI abrió ChatGPT, se consumió 460 terawatts de energía. Y te preguntarás, ¿qué es 460 terawatts de energía? Es equivalente al 5% de la producción mundial de energía. Nada más en el primer año. O sea, imagínense los daños a futuro que esto puede causar. La verdad me dejaste helada con esa comparativa y el hecho de que uno no imagina a veces, ¿no? Todo lo que hay por detrás, también todo lo que hablamos cuando conversábamos anteriormente los días pasados, esto del uso de la energía, de agua, etcétera, etcétera, en cuanto a todo lo que es materia de inteligencia artificial. Y les voy a agregar una preguntita chiquita. Aparte, porque nombraste mucho a ChatGPT. ¿Hay alguna otra herramienta así de cabecera que tengan, que les guste, que la utilicen? Aparte de ChatGPT, algo para generar imágenes, video, audios. Sí, yo tengo una que no me acuerdo el nombre, es generador de video, que lo uso cuando, no sé, no tengo ganas de hacer el PowerPoint, ponele.
Entonces, tipo, le tiro toda la información y no me tengo que poner a abrir Canva y todas las cosas. Pero bueno, pon lo que yo quiero y le quedan súper lindas, mucho mejor que a mí. Medio envidia, pero bueno. Creo que es esa. Bien. Yo suelo usar Perplexity, es muy buena, te da las fuentes de todo, aunque ChatGPT eso ahora lo incluyó. Perplexity también te da respuestas, si vos querés que sean formales, te escribe formal, si vos querés que sea informal, te lo escribe informal, te hace un recuento de palabras, es muy bueno, sobre todo para escribir. Yo no uso mucho ChatGPT, soy muy fanático, pero además tiene como una subparte que vos podés personalizar el chat, como decíamos recién. Vos tenés el modelo general, pero si yo necesito tener información sobre una materia en específico, yo le subo el libro de mi profesora, lo programo un poquito, pero que es una conversación que puede tener cualquiera. Sí. Y tengo un chat personalizado que me contesta todo lo que yo necesito, le pongo el nombre que yo quiero y eso lo puedo compartir con amigos míos, decirles, che, miren, yo creé este chat, lo pueden disfrutar ustedes también. Personalizar el modelo a escala. Tal cual los GPTs, decís, de Sí. poder personalizarlos. Y vieron que hay una opción nueva también que la respuesta que te da puedes compartirla. No podés ahora todavía de manera colaborativa, pero sí podés compartir. Eso está bueno. Bien, estuvimos hablando sobre estas grandes cuestiones, ¿no? Este abanico de desafíos, de oportunidades y también la inteligencia artificial genera expectativa. ¿Cierto? Nosotros estamos acá todos juntos porque genera expectativa. Queremos saber qué se está haciendo, qué vamos a hacer en un futuro, cómo podemos trabajarlo. Ahora bien, también nos ayuda a abordar problemas muy complejos, gran magnitud de datos y también las respuestas y las soluciones que nos brindan son complejas. Pensemos quizás en problemas utópicos, problemas cercanos que los interpelan a cada uno de ustedes en su vida diaria. ¿Cómo piensan que podrían apalancarse de la inteligencia artificial para poder ayudar a resolver estos problemas? Pero les voy a sumar algo más. Quiero que me cuenten un poquito del cómo. A ver. Yo cuando estaba en el secundario era ese típico estudiante que te decía, no hay que enseñar, los docentes, viste, vienen y te dicen y te preguntan, ¿cuánto toma 2, 4? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Y me sentía como un robot respondiendo preguntas, ¿no? Y era ese típico estudiante que te decía, hay que despertar ideas, preguntas, voces, pero la verdad que no sabía muy bien cómo hacerlo. Y creo que es pedirle mucho a un docente, porque ¿qué pasa con un docente cuando tiene 30, 40 o 50 estudiantes que todos tienen un recorrido distinto, una mirada distinta de las cosas, una historia personal distinta y lo más importante y el desafío que persiste en educación, diferentes ritmos de aprendizaje? Bueno, se dificulta el proceso. Esto yo lo descubrí, por ejemplo, cuando participé de un programa en mi escuela que era Club Esteller, como decías en la presentación, que es un espacio que enseña a adolescentes a pensar, a hablar en público, a desarrollar su propia voz. ¿Y por qué me di cuenta ahí? Porque fue el primer espacio donde yo salí un poco de lo curricular. Estaba en el aula, pero teníamos otra relación con el docente. Yo dije, bueno, me parece que acá voy a poder conseguir este objetivo, despertar ideas, preguntas. Y estaba buenísimo, pero teníamos un formato donde el docente nos pasaba el contenido, pero no había tiempo para 30, 40 o 50 estudiantes con uno solo. Bueno, años después, este año formo parte del equipo que organiza Club Esteller en Argentina, habiéndome ya egresado del secundario, y se nos ocurrió crear una solución a este problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienen muchos estudiantes? La inteligencia artificial nos va a traer esa solución, acá está el cómo, que es la personalización a escala humana, que son estos GPTs personalizados. Es tan simple como personalizar un GPT con la información que yo necesito y programarlo mucho. Esto, por ejemplo, permite acompañar al estudiante justo cuando lo necesita. Creamos entonces Inky IA, que es una herramienta que le cargamos muchísimos datos, experiencias de docentes durante años, charlas de chicos durante años, y hoy es una herramienta que no viene a reemplazar al docente. Ese es el miedo que tampoco tenemos que tener. Nadie va a perder el trabajo por ahora y nosotros estudiantes tampoco vamos a copiarnos, pero les queremos dar un superpoder a los docentes, que es esto de acompañar de manera personalizada. Entonces yo creo que, como para cerrar, el verdadero impacto de la inteligencia artificial no es solo, como decíamos recién, generar respuestas, sino, bueno, cómo pensamos en mejores preguntas, qué mejores preguntas nos podemos hacer. Y este tipo de herramientas son fundamentales en el aula, porque es personalización, no solo adapta contenido, sino que potencia creatividad, criterio y pensamiento propio. Yo creo que si yo hubiese tenido esta herramienta antes, habría encontrado mi voz mucho más rápido que si éramos 30, 40 o 50 estudiantes. Me quedo con 3 cosas que dijiste. Este hecho de personalizar,
de que al docente utilizando la inteligencia artificial, todos tenemos distintas maneras de aprender. Quizás alguien aprende más con una infografía, alguien mejor con un podcast, alguien con una imagen, un video. Entonces, la multiplicidad de herramientas de inteligencia artificial nos permite un mismo contenido atravesarlo por distintas herramientas y cada uno va tomando la que más le sirve para potenciar, ¿no?, ese contenido que quiere abordar y llevar adelante en el aula. Me quedo con esa inteligencia artificial, quedamos para poder probarla. Segura. Y te iba a decir otra cosa más de los que estuviste comentando, bueno, ahora ya se me va a venir a la mente. ¿Juana? Bueno, sí, yo esta pregunta la abordo de un lado un poco más soñador. Hace poco leí un artículo sobre un traductor con inteligencia artificial que va como en el oído, que uno puede llevar a todos lados. Capaz no le va a cambiar la vida a todo el mundo, como esta aplicación genial que nombra Alan, que nos simplificaría un montón si existiese ahora, pero siento que le va a ayudar mucho a muchas personas. Bueno, ¿de qué trata? El idioma. La inteligencia artificial ahora se actualizó tanto que puede, al escuchar la voz, traducirla de forma inmediata. Pero no solamente de forma inmediata, como un traductor común, sino que interpreta lo que dice la voz del otro lado. Si la otra persona me habla con lunfardos, con un acento medio regional, un acento raro, que hasta una persona que habla el idioma nos cuesta entender, lo traduce igual porque como que tiene fuentes de habla de muchos tipos. Entonces, siento que estaría genial también para la sensibilidad de hablar con otra persona. Porque capaz lo que uno pasa, si tenés que hablar con una persona que habla un idioma que vos nada que ver, o sea, vos hablas español y te toca hablar con un árabe, y vos decís, está complicado, me pones subtítulo, todo lo que vos quieras, pero sentís como esa lejanía. En cambio, con esto, es como si estás escuchando a esa persona hablar tu idioma. Entonces siento que como que nos serviría un montón con contacto cara a cara, ¿no? Y como que se podía globalizar el habla así tan personal que uno tiene y podríamos conectar con personas de cualquier parte del mundo. Y nada, me parece que, desde lo que lo leí, me parece un proyecto muy bueno y que nos serviría un montón. Yo lo usaría, sin lugar a dudas. Yo también. ¿Leo? Bueno, yo lo quiero abordar por otro lado. Más tal vez un lado más como una sociedad, ¿no? Hace un año aproximadamente estaba leyendo las noticias y leo una noticia muy curiosa. Estaban diciendo de que una inteligencia artificial, no me acuerdo exactamente cuál, pero con una foto de una radiografía detectó un cáncer de mama 12 meses antes del cáncer aparecer. Entonces, yo creo que tal vez mirando al futuro podemos decir que en un futuro cercano probablemente haya más inteligencias artificiales que cuiden de nuestra salud, que con una prueba de sangre ya tenga mucha más información de la que ya tiene, o hasta con una radiografía, como te conté antes, detectar problemas. Y ¿sabés cuál es acá el foco importante también? Que uno como quizás un médico todo el tiempo va recibiendo pacientes, se va fogueando, va viendo, pero acá tenés un caudal increíble de información con la que lo estás entrenando. Entonces, no solamente que hay cosas que quizás a un médico se le puede escapar del ojo humano, por más que tenga un montón de experiencia, sino también es el hecho de la gran cantidad, ¿no? Esto que decíamos antes, las grandes informaciones, es decir, el caudal de datos con el cual está entrenada. Claro, algo bueno de lo que yo decía es que probablemente los médicos no vayan a tener menos trabajo por esto, sino probablemente se vayan a acomodar con la inteligencia artificial y van a ser mucho más óptimos en su trabajo, van a tener probablemente soluciones más rápidas o detectar cosas más rápidas, ¿no? Como decía. Que se apalanquen, ¿no? Que lo utilicen como ahí, como un acompañamiento, como una pareja para poder hacer todas estas cuestiones. Ahora les voy a sumar una última pregunta y es así como para que en breves palabras y en poquitas palabras me digan ustedes qué sienten o qué creen o en qué les gustaría en este futuro más inmediato utilizar la inteligencia artificial. Vos, Leo, antes habías comentado un poquito de que querés abordar, investigar, aprender más sobre el tema, pero o quizás en este año decir, bueno, me voy a mentalizar o estoy ya, quiero abordar tal cuestión de inteligencia artificial o seguir investigando otra que ya vengo abordando. En mi caso, me gustaría investigar la inteligencia artificial en el lado de los detectores, por ejemplo, ¿no?
cómo hacemos para, en vez de buscar herramientas, de copiar lo que puso el estudiante y pegarlo en un detector, empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa con estas réplicas que te hacen ChatGPT indetectable, por ejemplo? Se llama un modelo de ChatGPT. Entonces creo que está bueno que haya gente en educación que empiece a investigar un poco más sobre esas temáticas y qué pasa con el plagio y qué pasa con, por ejemplo, si yo tengo un trabajo práctico y le pongo la pregunta, pero mi compañero tiene la misma, le da otra respuesta. Y empezar a investigar un poco más esas respuestas comparadas, pensar en algún paper y empezar a ver cómo funciona esto precisamente dentro del aula. Bien, me gusta. ¿Juana? A mí me gustaría que se pueda empezar a ver eso de las regulaciones que hay que tener con la IA, que antes yo dije que es muy peligroso, Sí. pero bueno, no podemos dejar de usar la IA porque tiene cuestiones que no están buenas. Así que me gustaría que se pueda ver eso, ¿no? Que encuentren alguna solución para que no haya como un libre albedrío de cosas de IA y que esté todo más controlado. Bien. Yo hace poco empecé a probar cosas con la inteligencia artificial y análisis de texto. Y me gustaría crear en algún futuro una inteligencia artificial que pueda detectar con más precisión si un texto está hecho por un ser humano, si está hecho por una inteligencia artificial, etc. Bien, ¿y algo más le sumarías a esa inteligencia artificial? Y tendría que ver. Por ahora tengo eso. Por ahora, bien, bien, La idea. bien. Bueno, algo que quieran compartir, que quizás yo no les haya preguntado, quieran mencionar. No, yo como para cerrar, vuelvo un poco a esto que hablábamos de Inkiga, de esta aplicación. Sí. No es imposible, es decirle al ChatGPT, es una conversación, es como una de WhatsApp, quiero hacer esto, me interesa este tema, personalízamelo por acá. Y ese chat que yo estoy creando y puedo compartirlo, le puede cambiar la vida a un montón de personas. Y estar haciendo algo que a mí me hubiese gustado tener, ahí es donde siento que estamos Claro, ganando. el disfrute es doble, tal cual, tal cual. Bueno, llegamos al fin de este excelente panel. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hice yo. La verdad que ya habíamos conversado previamente, pero hoy nos volvemos a encontrar y vuelvo no solamente a disfrutar de todo lo que nos han compartido, sino a aprender de ustedes. Así que les agradezco a Alan, a Juana y a Leo por haberse sumado, por haber compartido sus vivencias, sus experiencias, sus anhelos de cómo resolver futuros problemáticas, desafíos que vengan de aquí adelante, y esperamos que este sea el primer panel de muchos otros que pueda reunir a adolescentes de todo el mundo para que puedan compartir sus experiencias, sus vivencias, sus temores, como también habíamos hablado, en el uso de la inteligencia artificial. Les agradecemos mucho por habernos escuchado y quédense atentos porque ahora viene el próximo panel. Muchas gracias, Cintia y chicos, por estas lindas ideas que nos compartieron. Y ahora, bienvenidos y bienvenidas al panel de especialistas iTeens de Buenos Aires. Me llamo Enzo Carlos Mercado, tengo 20 años, soy un apasionado por la música, fotografía y psicología y estoy en la Organización de Estudiantes Organizados. Hoy voy a conversar con 3 personas que se dedican a actividades muy distintas, pero en las que la inteligencia artificial está impactando especialmente y generando múltiples transformaciones. Nos acompañan Mateo Primón, licenciado en Ciencias de la Educación y actualmente coordinador pedagógico nacional de TED Clubs Argentina. Buenas. Nos acompañan también Marcela Rápalo, licenciada en Artes Visuales, investigadora y educadora. Armando Hernández, por último, emprendedor y creador de Satélites on Fire y una empresa que utiliza IA y monitoreo satelital para la detección temprana de incendios forestales. Un gusto. Comenzamos. Bueno, Armando, empezamos por conocer más a Armando. La primera pregunta que te quisiéramos hacer es, ¿cómo crees que la IA puede convertirse en una herramienta clave para la detección de incendios forestales? ¿Cómo los ayuda especialmente en tu proyecto de Satélites on Fire? Buenísimo, pues antes que nada un gusto a todos, gracias por acompañarnos. Gracias, Enzo, por la pregunta. Dando un poco de contexto, nosotros en Satellites on Fire lo que buscamos es dar un sistema de alerta temprano rápido y eficiente, apalancándonos de inteligencia artificial para con esto brindar un mejor resultado en terreno. Hondando un poquito más sobre la solución, la inteligencia artificial hoy en día representa un campo de oportunidad enorme donde nosotros, apalancándonos de su uso, podemos lograr detectar incendios más rápido, comunicarlos de mejor manera y ser mucho más eficientes en todo el proceso. Actualmente nosotros ofrecemos una vía
de detección a través de campo satelital y campo con cámaras, donde ambas utilizan fuertemente esta tecnología desde la óptica del manejo, logrando detectar de primera mano un incendio en los primeros 30 minutos de sucedido, utilizando distintos puntos de información y varios puntos de enfoque. La tecnología artificial aquí juega un factor enorme, porque lo que nosotros buscamos es, ok, teniendo varios puntos de enfoque que puedan ir monitoreando la Tierra a través de satélites, ya sea de órbita estacionaria o de órbita baja, que nosotros podamos ser mucho más precisos en la detección, brindando con esto salvaguardar tierras y también ser un factor enorme en cómo las personas pueden manejar estas circunstancias de crisis y ser mucho más asertivos. Con esto incluso hemos logrado reducir tasa de mortandad en lugares específicos, siendo un sistema que termina siendo un parteaguas para cualquiera que lo esté utilizando. Qué importante y fundamental es en sí la inteligencia artificial para temas como estos, ¿no? Digamos, en cosas que capaz el humano necesita de lo que es la inteligencia artificial, como lo es la naturaleza, para salvarla. Segunda pregunta, Armando, te quería consultar, ¿cómo crees que puede ayudar la IA a resolver problemas a las nuevas generaciones? Sí, yo creo que las nuevas generaciones hoy en día tienen un portal enorme para ser asertivos a través de la información que pueden acceder y con esto utilizarlo de la mejor manera posible. Creo que si logramos orientar los pensamientos de estas nuevas generaciones a cómo esta tecnología la usamos en factor de movimiento de transformación de cambio, creo que podemos lograr algo muy interesante. La clave aquí es en apalancar estas tecnologías y aprender a cómo utilizarlas, cambiando un poco el formato educativo que anteriormente teníamos, donde era aprender por aprender. Claro. Y ya está, era memorización, mientras que hoy en día creo que tenemos que ser mucho más conscientes de que los recursos están y tenemos que ser mucho más asertivos, porque si utilizamos estas tecnologías y las implementamos en problemas complejos que hoy en día la sociedad tiene, podemos darle la vuelta a cosas muy interesantes. Qué lindo lo que dices, Armando, porque en serio son cosas que sí se les puede dar, como estaba diciendo, una vuelta a la rosca y gracias a eso ayudar y que no se haga propenso el daño capaz que puede suceder si no se hace con la IA, por ejemplo. Bueno, sigamos con Mateo, que desde el equipo TED está trabajando en una aplicación especial para docentes. Contanos, Mateo, ¿de qué se trata la herramienta de IA que están desarrollando? Buenísimo. Bueno, primero para contar un poco qué herramienta estamos desarrollando, está bueno contar de qué se trata Clubes TED, que básicamente es un programa educativo que le propone a docentes de Argentina embarcarse en la aventura de acompañar a sus estudiantes en el proceso de creación de sus propias charlas TED. O sea, son los estudiantes los que eligen el tema del cual van a estar hablando, y este proceso que acompañan los docentes a sus estudiantes se organiza en 3 etapas, ¿no? Descubrir un tema sobre el cual ellos quieran hablar, construir una idea en torno a ese tema, y eso es fundamental. Construir una idea es construir un punto de vista propio sobre algo que a mí me interesa. Ponele que a mí me interesa construir copas de vidrio, ¿no? Y yo estoy todo el día haciendo esto y quiero hablar de que construyo copas de vidrio. Bueno, una cosa es que yo te cuente qué es esa copa de vidrio y otra cosa es que yo construya un punto de vista propio sobre esa copa, ¿no? Y una vez que construyeron la idea sobre ese tema que eligieron, aprenden a comunicarla para que al finalizar el proceso comparten esas ideas en un evento dentro de su escuela, a toda su comunidad educativa, digamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la habilidad que más necesita el docente para que los estudiantes puedan desarrollar sus ideas? La habilidad que nosotros llamamos coaching, que básicamente es saber hacer preguntas que tengan la intención de buscar esa idea, ese punto de vista propio, ese punto de vista crítico en muchos sentidos. Nosotros formamos docentes en todo el país, pero ellos tienen una instancia inicial con nosotros, que los capacitamos, y después les decimos, ¿están listos para tirarse a la pileta? Porque literalmente se tira de la pileta, no literal, en el sentido metafórico, y empiezan a acompañar a los estudiantes en un proceso que de repente le abren la puerta a que los chicos hablen de lo que quieran. Pero entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, tenemos que saber hacer buenas preguntas, ¿no? Entonces, cuando los dejamos tirarse a la pileta, se van con sus estudiantes y de repente el desafío que tenemos a escala es cómo hacemos para acompañarlos durante el proceso de implementación. Porque tenemos muchos docentes, por ejemplo, que vienen y te dicen, tengo un estudiante que quiere hablar de que su idea es que Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo, ¿no? Y bueno, seguramente todos estemos de acuerdo, pero desde el punto de vista de TED, eso no es una idea, porque bueno, tiene que partir de tu experiencia, de lo que vos pensás distinto a los demás, tiene que tener algo de auténtico.
Entonces, lo que nosotros estamos desarrollando es, ya lo desarrollamos, ya lo estamos lanzando este año, es un modelo de GPT que estamos nutriendo a partir de toda la experiencia del equipo de Clubes TED y TEDx Río de la Plata, en el que básicamente le enseñamos al GPT a detectar cuándo esas ideas que vienen, como por ejemplo la de Messi, que les traen los estudiantes a los docentes, son más bien un punto de partida para empezar a buscar algo, porque eso que te dice, bueno, a este estudiante le interesa el fútbol, por ejemplo, ¿no? De ahí podemos sacar algunas ideas. Entonces, este GPT lo que hace es ayudar al docente a entender si esa idea que te trae el estudiante es más bien un punto de partida, como para empezar a desarrollar una idea, o si bien ya estamos listos para empezar a construir un guión sobre esa idea, ¿no? Entonces sí, nosotros decimos que este GPT que estamos desarrollando es más bien un copiloto para los docentes, que cuando uno no sabe qué pregunta hacerle al estudiante es, bueno, Inki le decimos a nuestro GPT, ¿no? Inki, tengo este estudiante que me trajo esto, ¿cómo me puedes ayudar a amplificar las ideas de los adolescentes? Y bueno, lo que tiene de especial es esto, ¿no? Que los ayuda a hacer preguntas más potentes, más poderosas y que vayan en el sentido de construir una idea propia, ¿no? Así que eso estamos armando. Obvio. Sí, es como no reemplazar como el docente, pero de alguna forma acompañarlo, darle ese acompañamiento que capaz el maestro algunas veces piensa cómo sigo acá, cómo prosigo acá, y bueno, es una buena herramienta lo que es que la IA acompaña. Sí, total, porque ellos a veces se sienten atascados y no saben cómo seguir, y el lenguaje de esta herramienta, ya muchos lo conocemos, es muy natural. Entonces uno puede tener conversaciones muy fluidas sobre temas muy amplios, pero obviamente nosotros le cargamos, no sé, análisis nuestros de charlas que hicieron otros oradores, lo usamos para conversar y hacer juegos de roles y enseñarle qué criterios uno usa para hacer una pregunta de un estudiante cuando te la trae. Claro. Así que nada, ahí vamos. Bueno, Mateo, segunda pregunta. Según lo que venís viendo y escuchando, ¿qué es lo que más les preocupa y lo que más les entusiasma a los docentes acerca de esto? A ver, yo creo que el lado de tener un copiloto 24/7 les encanta, porque nosotros a veces tardamos en responder, entonces lógicamente dicen, listo, le pregunto a Inki y eso está buenísimo. Y lógicamente uno, los miedos que tiene cuando aparecen estas herramientas que tienen la capacidad de tener como inteligencia artificial generativa, Sí. es que venga a reemplazar el rol que yo ocupo, pero la realidad es que nosotros por el momento lo vemos justamente como esto, ¿no? Como una compañía durante el proceso, que entendemos que no tiene la capacidad innata del ser humano de generar un buen ambiente, de generar un clima de confianza, de generar un club TED, que básicamente es un lugar en el cual las personas puedan sentirse cómodas para decir lo que piensan, para decir cómo se sienten sobre los temas que los interpelan en su día a día. Entonces creo que esa es una de las cosas que quizás a uno le da miedo a priori, pero que después cuando se da cuenta de todas las cosas que pasan en el proceso de Clubes TED, digo, bueno, no es para preocuparme, es más bien para usarlo a mi favor y llegar al finalizar el proceso, cuando el estudiante tenga el evento final en su escuela y venga su papá a verlo, bueno, que aborde una pregunta profunda, interesante, auténtica, propia, ¿no? Así que sí, eso es un poquito. Qué lindo. Tanto vos, Armando y Mateo, lo que están diciendo es algo muy lindo y la verdad es eso, es como que la inteligencia artificial no sea como una dependencia que tengamos y que nos hagan todo, digamos, sino más como una compañía, como algo que esté ahí y lo necesitemos a la hora de que capaz necesitamos un empujoncito y va por ese estilo. Bueno, seguimos con Marcela. Marcela, me gustaría preguntarte qué oportunidades y qué desafíos crees que está produciendo la IA en las artes visuales. Bueno, en las artes visuales, como en otros campos de la creatividad en general, algo importante para destacar es que lo que la IA promueve es como una apertura, como una intensificación de la creatividad, como un crecimiento de otro lugar nuevo de la creatividad, y tanto por facilitar tareas, por un lado, como por otro lado, por permitirnos también un diálogo nuevo, diferente, con el imaginario colectivo. Sí. Para mí la IA está siendo alimentada, o sea, fue creada y está siendo alimentada por el imaginario colectivo, y nosotras las personas, cuando estamos interactuando con la creatividad, con la IA, mediante nuestras actividades creativas, como estuvieron nombrando en el panel anterior y con las ideas de los compañeros acá,
estamos alimentando a la IA tanto en cualquier interacción con la IA, cuando la entrenamos. Entonces, en esos momentos estamos participando de una nueva forma en lo que hicimos toda la historia de la humanidad con el imaginario colectivo. Así que ahí tenemos un nuevo diálogo que se abre, y eso en cuanto a las oportunidades y también en cuanto a los desafíos. En particular en las artes visuales sucede mucho como un cuestionamiento sobre si esta cuestión de las IA, de automatización de los procesos creativos, no va como en contra o por sobre lo que serían los procesos más artesanales, más identitarios, más singulares de las personas. Y en realidad creo que, como tantas otras cosas que se estuvieron nombrando en los paneles, es como un temor que en realidad también lo podemos ver desde otro lugar, como una mirada más positiva, de que en realidad la IA también puede potenciar, o sea, esos otros lenguajes, potenciar y también recrear. Creo que ante cada tecnología nueva estamos recreándonos, y la IA nos da esa oportunidad de recrearnos desde ese lugar. Y en las artes visuales, como en otros campos laborales, está también ese temor que se estuvo nombrando desde otros aspectos de que nos reemplace, ¿no? Que nos saque el trabajo. Y para mí, desde el vamos, o sea, el problema no solo con las IA, sino con las tecnologías en general en la historia de la humanidad, nunca las tecnologías fueron las responsables de sacarnos el trabajo de ningún otro mal, sino las personas que las manejamos. Entonces, me parece que ahí es importante tanto pensar, bueno, como estuvieron hablando en el panel de los jóvenes internacional sobre quiénes manejan las tecnologías, pero también pensarlo desde un lugar, como nombraban, la participación activa sobre la IA, de que podemos también como participar en ese proceso. No solamente, no es que o nos dominan las tecnologías o nos dominan las personas que dominan las tecnologías, sino que todas las personas, justamente con esta característica de la IA que estuvieron nombrando todas las personas en los paneles, de que nosotros estamos participando activamente, alimentándolas y entrenándolas, también nos da la posibilidad de pensar cómo de manera colectiva podemos apropiarnos de las tecnologías y cómo poder buscar un camino construido de manera colectiva, ¿no? con el uso de estas tecnologías, y en este caso particular del trabajo, cómo también pensar de qué forma nos pueden ayudar a realizar nuestro trabajo, a recrearlo y también a tener un empoderamiento sobre el trabajo y de que las IA trabajen con nosotros y no reemplazándonos. Es como que la IA se convierte en un arte más a la vez que se va progresando en las artes visuales. También te dedicas a proyectos educativos que combinan arte y tecnología. Desde ese rol, Marce, ¿qué cambios te parece que la IA está produciendo en la educación? Bueno, creo que los cambios son como muy recientes, justo ahí se habló de todo eso, estamos hablando de todo eso, son muy recientes, y porque yo creo que en la educación son cambios muy recientes porque la popularización de la IA en el ámbito cotidiano, que está atravesando toda nuestra vida social, laboral, afectiva, como las tecnologías en general, es un momento clave de que todos estos cambios recién estamos como percibiéndolos y construyéndolos, pero en el momento en el que se están produciendo. Y creo que en ese sentido aparecen, como nombramos en el campo laboral, esta mirada más negativa de pensar, bueno, no, la IA en la educación es como reemplaza, o sea, puede hacer el trabajo por vos, entonces no vas a aprender. Es como la mirada extrema negativa. Y en realidad, como estuvieron nombrando un montón de ejemplos, al ser una herramienta que puede facilitarnos un montón de tareas, en realidad podemos ir más allá en nuestro aprendizaje a partir de toda esa facilidad que nos dan las tareas. Entonces creo que tenemos que enfocarnos hacia ese lado. Y por otro lado también creo que hay muchos cambios y movimientos que se están produciendo que tienen que ver con desafíos y conflictos en relación a la implementación de la IA en la educación, y que tienen que ver también con problemáticas que se venían dando en la educación digital y con la cultura digital insertándose en las aulas, como por ejemplo, no sé, el cuestionamiento sobre la neutralidad de las opiniones de la inteligencia artificial o la veracidad de la información, que es una problemática que venimos hablando hace mucho tiempo con Internet, digamos, más allá de la inteligencia artificial.
Y también, por ejemplo, en otro sentido, con el uso de estereotipos a los que tiende la inteligencia artificial y me parece que eso, por un lado, puede verse como un gran problema porque puede tender, por ejemplo, a alimentar cuestiones como la discriminación, pero también, volviendo a lo mismo, si nosotros nos apropiamos de esa herramienta, la alimentamos y la cuestionamos y la entrenamos de otra forma, puede ser, por el contrario, una tecnología que ayude a la representación de identidades diversas, o sea, en oposición a eso. Así que creo que en ese sentido es importante, como nombraron antes, esta perspectiva crítica, por un lado, y también positiva, ¿no? Como para poder pensar de qué forma nos podemos apropiar de eso como comunidad para resolver problemas. Okay. Bueno, es algo muy lindo, es algo muy importante también saber cómo que la IA nos acompañe en todo este proceso, en todos los procesos que vayan surgiendo, en todos los proyectos que uno quiera hacer, y no verlo como un muro, digamos, verlo como si fuese un compañero más, pero al fin y al cabo que nos ayuda a combatir esas adversidades que vamos tratando de sacar o tener éxito en lo que vayamos haciendo. Una pregunta en general para los tres. La IA genera mucha expectativa por su potencial para abordar problemas muy complejos que requieren respuestas muy complejas. ¿Qué problemas de nuestra sociedad imaginan o les gustaría que la IA pueda ayudar a resolver y cómo? Empezamos por Armando. Sí, claro que sí, es una gran pregunta. Como yo lo veo es, siempre que estamos en un punto de crisis, hay oportunidad de cambio. Y digo, bajo esta óptica, creo que los grandes problemas que hoy en día enfrenta la humanidad, si nosotros utilizamos las herramientas, en este caso apalancándonos particularmente del tema de inteligencia artificial, podemos empezar a encontrar respuesta en cosas mucho más profundas, desde el poder concretar la información, canalizarla de manera correcta y hacerla pública para cualquier persona que quiera acceder a ella. Eso puede ir desde la óptica de áreas como la educación, puede ir en áreas como en el que estoy dedicado, que es el sector climático. Y lo que es muy interesante es que con esto puedes proveer a las nuevas generaciones un apalancamiento de manera correcta. Aterrizando en particular y hablando un poco desde la experiencia, con nosotros en Satellites on Fire arrancamos realmente de una crisis. Arrancamos de ver cómo casas de familiares, de amigos se quemaron por temas de incendios. Y es esas grandes preguntas y esos grandes cuestionamientos, cómo les podemos dar la vuelta y ser mucho más asertivos con la tecnología que tenemos a la mano para encontrar esas soluciones y ponerlas en la mano de todos. Okay. Marcela, ¿qué opinas? Y bueno, yo creo que en un montón de aspectos puede resolver problemas, como los que nombraron, estuvieron nombrando otros también en el otro panel. Y yo pienso también que hay algo en lo que puede, como para remitirme a lo que venía hablando antes, en lo que puede colaborar mucho resolviendo problemas y es en ayudarlos a comprender mejor y a poder relacionarnos de otra forma con la tecnología. Yo creo que hay un problema muy grande de la tecnología, así como decía antes con la IA, pero la tecnología en general atraviesa todos los aspectos de nuestra vida y hay un montón de aspectos, bueno, cuando hablamos de lo afectivo, lo social, las problemáticas, las redes sociales, la adicción a las tecnologías, hay un montón de cuestiones como muy profundas y yo creo que la IA como tecnología en sí misma puede ayudarnos a resolver esos problemas, como a comprenderla mejor, porque por un lado, al facilitarnos tareas como puede ayudarnos a lo que es algo muy necesario, que es salir, que se habla mucho en educación digital, como salir de esta idea de la caja negra, ¿no? De no entender la tecnología. Entonces, como nombró la compañera en el panel anterior, esto de, bueno, tengo un montón de temas y tendría que quedarme toda la noche para entender. Y entonces, cuando le pedís a la IA que te relacione esos temas, que te facilite, vos podés elaborar más rápidas ideas conectando esos temas y tratando de comprender todos esos procesos de la tecnología que son muy rápidos. O sea, todas las apps, todos los programas que usamos en lo cotidiano, la velocidad en la que cambian. Entonces, nos puede ayudar mucho a resolver esos problemas y poder focalizar, digamos, en el pensamiento y en la construcción de ideas. Y esto, bueno, creo que con la IA, de hecho se está hablando mucho en muchos debates sobre el tema de la construcción de una IA soberana que represente las diferentes comunidades y tiene que ver esto con la cultura del software libre, de la cultura libre.
Pero también me parece que con la IA en particular, esta cuestión con la tecnología, nos puede ayudar, por ejemplo, para entender la tecnología, es muy importante como entender cómo trabajar de manera colaborativa y también de manera transdisciplinar. Y la IA, al poder hablarnos de tantos temas a la vez y relacionarlos encima, nos puede facilitar mucho esos procesos. Entonces, de esa forma, creo que si, como decía antes el compañero en otro panel, si tenemos un método en educación, podemos buscar cómo aprovechar todas estas cosas para mejorar nuestra relación con la tecnología y crecer a otro lugar. Totalmente. Está buenísimo. Hace un rato Marce hablaba un poco sobre lo artesanal y como la tensión que se genera, ¿no? Entre esto que genera inteligencia propia y lo artesanal, lo que sabemos crear. A nosotros la tensión que nos genera es que necesitamos escalar las habilidades conversacionales a nivel nación, y es una habilidad que para nosotros se aprende de manera muy artesanal. Y de hecho uno aprende tanto a hablar como a escribir también mucho según qué tiene a su alcance, ¿no? O sea, las personas que nos rodean en mucho sentido como le dan forma a nuestra forma comunicacional, y las oportunidades que nosotros tenemos que tenemos de interactuar con diferentes interlocutores también le dan forma a nuestras habilidades conversacionales. Y en ese sentido pienso que la inteligencia artificial tiene un potencial enorme para sostener la atención de lo artesanal a escala, pero de que podemos promover habilidades conversacionalmente, porque básicamente le podemos proponer tener un chat con Borges sobre un tema, o responderme como si fueras Roger Federer porque amo el tenis, o literalmente como hacer un juego de roles siempre simulado lógicamente. Y esto tanto a nivel escrito como a nivel oral, porque la fluidez de la conversación que se puede generar con la inteligencia artificial desde el punto de vista oral también es enorme, y entonces creo que puede como ampliar un poco el universo de posibilidades para la gente que quizás no tiene tantas personas para interactuar en su entorno y para robarle ideas sobre cómo hablar mejor. Nada, creo que es una herramienta fundamental, porque lógicamente las habilidades conversacionales nos hacen a nosotros y en sociedad. Y bueno, creo que es, si querés, un problema que estaría muy bueno abordar con esta herramienta, ¿no? Totalmente, totalmente. Es algo que la IA está avanzando muy rápido, está avanzando e incrementándose bastante rápido, y es muy lindo y es especial que lo llevemos a cabo y lo acompañemos también a la IA, porque la IA es algo que puede impactar mucho dependiendo de cómo se use o cómo no. Así que, en serio, muchísimas gracias a los tres. Gracias por compartir sus ideas y sus experiencias. Gracias también a los que están viendo y mirando y escuchando. Así que fue un gusto poder mostrar lo que hacemos desde Buenos Aires, Argentina. Así que quédense, que queda el panel de iTeens de Los Ángeles. Muchas gracias.